Buenas noches, tardes o días, dependiendo desde qué momento o qué lugar llegues a ver este video. Sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Yo soy Juan González y en este video vamos a tratar algo que hemos venido haciendo ya en los últimos videos para el canal y es hablar un poquito de la actualidad política colombiana. Entonces, yo como que selecciono y les traigo aquí algunas noticias o como de lo más relevante que sucede en la última semana en Colombia y pues venimos y lo comentamos. Por las últimas elecciones presidenciales hemos visto que la gente pues se ha politizado bastante. Normalmente hay personas que se politizan solamente para las elecciones, o así lo he visto yo y lo he evidenciado yo en las últimas elecciones que hay. Se habla mucho de política, hay candidatos, publicidad política, propaganda por todos lados, y la gente habla mucho de esto en los días cercanos a las elecciones. Y luego la gente, ya cuando las elecciones pasan y las curules están asignadas, los cargos están asignados, los cargos de elección popular por lo menos están asignados, la gente se vuelve a dispersar y digamos que vuelve a lo suyo. Pero me parece a mí que estas elecciones en Colombia han sido, pues yo no soy muy viejo, ¿cierto? Pero para mí han sido las más polarizantes. En estas elecciones, pues miren el resultado. 49, el presidente electo ni siquiera lo eligió el 50 más 1% del país. Las elecciones fueron 49, algo por ciento contra 48 y también casi 49%. El país está totalmente dividido. El restante que queda son personas indecisas y mucha gente que no vota también. Pero lo que voy con esto es que estas elecciones lograron politizar a muchísima gente. A muchísima gente. Tanto así que hay gente que sigue hablando de política, hay gente que todavía no se ha desconectado y sigue y sigue. Y por supuesto que a mí me gusta esto. A mí me gusta la polarización es normal en una democracia, insisto, no me cansaré de repetirlo, el problema es cuando la gente ya no tenga tolerancia y quiera exterminar al otro, lo deshumanice. Pero bueno, más adelante podemos seguir hablando de esto, así que sin más preámbulos, pues comencemos. Vamos a comenzar hablando de yo la he llamado, como lo puse en la portada del video, lo he llamado la pose show, porque Abelardo ha convertido eh, la posición presidencial en un completo show. Él todavía está en campaña, él todavía está apelando como al sentimentalismo de la gente, ¿cierto? A sabiendas pues de que una posición presidencial debe ser también entendida como un trámite constitucional, es también un trámite burocrático, es algo técnico, pues cada 4 años pasa. Normalmente ha sido en Bogotá, sin ningún lío. Yo entiendo que Abelardo quiera hacer una posesión, digamos, en las regiones, me parece interesante, ¿cierto? Lo que no me gusta es el show, por eso le puse pose show, que él viene haciendo con esto porque utiliza las fuerzas militares, porque se la pasa haciendo el saludo castrense, porque no sé, o sea, no sé, sabemos qué obsesión tiene con los militares y bueno, vamos a mencionar eso más adelante, pero también qué problema tiene con la plaza pública. O sea, primero quería hacerlo en una guarnición militar, que es un lugar cerrado y todo lo que tú quieras. Ahora parece que va a ser en una universidad y no sé, hasta el último día podría cambiar todo, porque con estas personas nunca se sabe. Pero ¿qué pasa? Si él quiere llevar la posición presidencial a las regiones, ¿por qué no hacerlo en una plaza pública? ¿Será que él teme evidenciar la evidente polarización que hay en Colombia? ¿Y será que él no quiere que los medios titulen que gran parte de la población está, o sea, comienza con medio país en oposición política? Esa es la verdad. Quiere llevar la posesión al Cauca, específicamente a Cali, un territorio en donde el petrismo es fuerte, un territorio donde el pacto histórico ganó. Y allí, pues, que obviamente es provincia, es alejado de la capital, pero no es capaz de hacerlo en plaza pública. Esto es importante para que ustedes lo reflexionen. Ahora, la Constitución dice que la posesión presidencial tiene que ser ante el Congreso. Y lo posesiona presidente, esto para las personas que no saben, porque a veces mucha gente como que todavía no le queda bastante claro, y es que el presidente del Congreso, en este caso que va a ser Honorio Enríquez, más adelante nos vamos a referir sobre esta extraña alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, también díganme ustedes en los comentarios qué opinaron sobre esto, qué les pareció, ya les voy a decir yo qué pienso.
El presidente del Congreso tiene que posesionar al presidente, Abelardo de las Piedras, el señor Honorio Enríquez. Y el Congreso tiene que estar allí. El Congreso tiene que sesionar para posesionar al presidente, por decirlo así. Entonces tenemos que trasladar, no estoy muy seguro si tienen que ser los 286 congresistas, pero supongamos que tiene que trasladar a 100 senadores o que tenga que trasladar a todos los congresistas a Cali. Hay que pagarle el pasaje a todos los congresistas. Sí, mi gente, lo siento, es así. Sé que se gana 52 millones de pesos, pero gran parte de su trabajo legislativo que hacen en las regiones, su trabajo legislativo, si es que hacen algo en las regiones. Yo sé que hay congresistas buenos, pero la verdad el Congreso de la República es una institución que está bastante desprestigiada. Pues el Estado, es decir, nosotros los contribuyentes, tenemos que pagarle a los congresistas para que vayan a la posesión presidencial de Abelardo. Entonces, allí ya se sube, eh, es mucho, se sube muchísimo el valor, porque no los van a mandar en Wingo, ni en Avianca, los van a mandar con todas las de la ley, ¿cierto? Ustedes me entienden. No sé si les tienen que pagar el hospedaje, yo espero que no. Y ojo, respóndanme esto, los que votaron por el Tigre, por favor. El señor que hablaba de austeridad, el señor que habla que lo privado funciona mejor que lo público, el señor que habla de que va a reducir el Estado en un 40%, pues oh sorpresa, nos va a pasar la posesión presidencial para Cali. Tiene que llevar a todos los congresistas, eso lo tenemos que pagar nosotros los colombianos de nuestro bolsillo, y aparte, mover la posesión presidencial de Bogotá a otra parte del país sube también considerablemente el precio de esta posesión presidencial. Entonces, por favor, pongámonos serios y seamos un poquito más coherentes, porque lo que se dijo en campaña me parece a mí, y con todo respeto, díganmelo ustedes, y si esto lo llegan a ver personas de defensores de la patria, díganme ustedes también qué responden ante esto, porque es que ya se están traicionando eslóganes de campaña. Se están traicionando eslóganes de campaña, no solo con el tema de la austeridad, sino también con el nombramiento en las carteras del gobierno, que es lo que vamos a hablar después de eso. Voy a finalizar diciendo lo de la guarnición militar, que miren, a mí me parece muy curioso, yo no sé qué tiene este señor Abelardo con, yo no sé qué fetiche tiene con las fuerzas militares, con hacer el saludo castrense, yo no sé qué mensaje es lo que él quiere mandar. Miren, yo a veces pienso que el señor Abelardo sufre de megalomanía. Pues imagínense ustedes que en los últimos días ahora ya está montando una casa presidencial en Barranquilla para despachar desde Barranquilla, para hacer teletrabajo desde Barranquilla. Si ustedes vieran la casa que está haciendo, yo no sé ese dinero de dónde sale. Y la está haciendo tipo Casablanca de Estados Unidos. O sea, hágame el favor también el arrodillismo. Decía Ariel Ávila hace unos días, Abelardo, pues está bien que usted le lambe las suelas a Donald Trump, pero no es suficiente no tiene que arrodillarse, no tiene que arrodillarse. O sea, es increíble, es increíble. Bueno, el señor nunca ha prestado servicio militar. Yo creo que nunca le ha dado un golpe a la tierra. Y se la pasa haciendo el saludo militar. Y bueno, las fuerzas públicas, por supuesto, la fuerza pública, las fuerzas militares, por supuesto que hay que agradecerles, hacen un trabajo inmenso por todos los colombianos y colombianas. Pero, gente, defensores de la patria, Abelardo de las Espriella, las fuerzas militares en Colombia no votan. Las personas no votan. ¿Cómo las fuerzas militares pueden legitimar tu elección si ellos ni siquiera votaron por ti? Las fuerzas militares, como lo establece la Constitución, están creadas para defender las instituciones, la Constitución y el orden público y el orden en general del país. Ellos no te votaron, por decirlo así. Ellos no pueden legitimar tu elección. Que sus familias voten, por supuesto. Que lo hayan votado a él, quién sabe. Quién sabe. ¿Y a qué voy con esto? Miren, la derecha que tanto se afana por las fuerzas militares, porque supuestamente, ellos son los que les dan su lugar para las Fuerzas Armadas. Ellos se ven así. La derecha colombiana se ve así. Y es increíble que durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, Santos, Duque, lo máximo que llegó a ganar un militar fueron 300.000 pesos. No era ni siquiera una quincena de un salario mínimo. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se ganaban 90.000 pesos, luego se ganaban ciento y algo. Con Duque llegaron a ganar 300.000 pesos. Pues tuvo que llegar el gobierno del Pacto Histórico, en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, que a día de hoy que estoy grabando este video sigue siendo el presidente constitucional. Tuvo que llegar el presidente Gustavo Petro, un exguerrillero, para que las fuerzas militares tuvieran un sueldo decente, un salario mínimo colombiano, para que se les mejorara la dieta. Entonces,
Entonces yo aquí me pregunto, por favor, o sea, ¿dónde está ese lugar que ustedes le dan a las fuerzas militares? Abelardo se la pasa haciendo el saludo militar. Repito, nunca ha prestado servicio militar. Eso es una falta de respeto a los militares. Si me llega a ver alguien a mí aquí de la fuerza pública que me lo confirme, ¿cómo quedaría un policía, un capitán, un señor del ejército? Si yo todo el tiempo le estoy haciendo así, me paro en posición militar. Yo nunca he ido a prestar servicio militar en mi vida. Ni siquiera, no lo tengo en mis planes siquiera. Y los respeto mucho. Los respeto. Pero yo creo que eso es una falta de respeto. Y en todo caso, cuando sea presidente va a ser el comandante de las Fuerzas Armadas, sí, pero en el momento tampoco lo es. En el momento tampoco lo es. Entonces, digámonos las cosas como son. Digámonos las cosas como son. Em, el mensaje de posicionarse en una guarnición militar es también peligroso. Yo sé que ustedes han visto muchos memes por ahí en redes sociales que dan, que muestran quiénes, que muestra cuáles son los presidentes en la región, en América Latina, que se han posesionado en una guarnición militar. Ustedes se adivinan, se les hace una idea de quiénes pueden ser. Pues les voy a dar algunos ejemplos. Augusto Pinochet se posicionó en una guarnición militar. Todos saben quién fue Augusto Pinochet, ¿cierto? Ya saben a qué les recuerda eso, a dictadura, masacres, a genocidio de pobres, en pocas palabras. Getúlio Vargas en Brasil, otro dictador. Videla en Argentina, otro dictador. Es decir, quienes se posesionan en guarnición militar normalmente no han sido los presidentes que han sido elegidos en democracia. En los presidentes, digamos, legitimados por el voto popular. Entonces, Abelardo, ¿cuál es el mensaje que se le quiere mandar a la población? No sé, Abelardo, si tú tienes un problema de megalomanía, si tienes el complejo de Napoleón, porque el tipo es hasta chiquitico y miren cómo se viste, me inspira miedo, me inspira miedo. O sea, no sé, Abelardo, ¿qué sigue? O sea, ahora vas a salir también con uniforme militar. Vas a salir con uniforme militar y vas a hacer el saludo romano. No sé, me pregunto yo. ¿Qué mensaje se le quiere mandar a la población? Si los militares no votan por ti, para empezar, el presidente de la República es poder ejecutivo que nada más por constitución es un poder que está subordinado al poder civil, es un poder civil, por algo un militar activo no puede ocupar este tipo de cargos. Es el mensaje que se da desde un Estado republicano, básico. No sé, me parece peligroso, me parece peligroso, me parece peligroso. Em, en fin, en fin, podemos pasar ahora ya a lo siguiente y es, venimos hablando de que ya se vienen traicionando propuestas de campaña. ¿Cuál fue la primera? La austeridad. Pues se pasa la posesión presidencial de Bogotá al Cauca y esto implica un gastico de más. Aparte tenemos que llevar a todos los congresistas. Entonces, eh, esto de reducir el Estado no sé a qué va. No sé si simplemente demagogia o qué, porque si vas a decir algo, aplícalo en todos los sentidos, en todos los aspectos. Bueno, y en cuanto a los nunca, ¿qué me dicen ustedes? Abelardo ya ha venido presentando su gabinete presidencial y yo la verdad que no veo a los nunca por ninguna parte. O sea, yo me pregunto acaso si Elsa Noguera es un nunca. Una señora que tuvo a su esposo condenado por narcotráfico, una señora que todos sabemos que es una ficha de Clanchar, Clanchar que todos lo conocemos, y en estos momentos pues tiene a Arturo Char que está siendo investigado. Y entonces uno se dice dónde están los nunca. ¿Será que el señor Rodrigo Lara Bonilla también es un nunca? No creo. Su padre es un exministro de Justicia que en paz descanse, por supuesto, murió a manos del narcotráfico, pero el señor Rodrigo Lara ha vivido del Estado ya hace tiempo y del apellido político de su padre. Yo me pregunto acaso si la señorita Juliana Gutiérrez es también un nunca, si es la hermana de un alcalde activo y bueno, y muchos dirán, Federico Gutiérrez no es un político tradicional. Yo digo que sí. Federico Gutiérrez es ya un político tradicional. Federico Gutiérrez lleva viviendo del Estado ya más de 20 años. Fue consejero de juventud, fue concejal 2 veces, fue candidato a la alcaldía una vez, fue alcalde, ya fue alcalde 2 veces, ya fue candidato presidencial. El tipo ya es un político tradicional. El tipo ya es un clan político, inclusive ha tenido partido político. No sé cuáles son los nunca, porque se supone que ellos eran los outsiders de la política, que iban a gobernar con gente técnica, que no iban a gobernar con políticos. Y tiene un gabinete repleto de políticos. La cereza del pastel es nada más y nada menos que el señor Jaime Beltrán, un señor que viene de ser alcalde de Bucaramanga, destituido además,
y que en estos momentos, bueno, lo destituyeron por doble militancia, pero además, en estos momentos el señor Jaime Beltrán está siendo investigado por un contrato que presuntamente está viciado, por un contrato en el que se perjudicó el erario público, se desapareció. Corrupción, está siendo investigado por corrupción, en pocas palabras, el señor Jaime Beltrán. De pronto muchos vieron la entrevista que le hizo Daniel Coronel en la FM hace unas semanas. Daniel Coronel le pregunta a Jaime Beltrán, que ahora viene para el Ministerio de Vivienda. Le pregunta, Beltrán, ¿qué pasó con este contratico que entregaste cuando eras alcalde? El señor no sabe ni qué decir. Y la confianza de la labor que hicimos en este año y medio de gobierno como alcaldes. Y en ningún fuimos parte ni estamos vinculados a ningún hecho de corrupción como usted lo quiere hacer ver. Pero si están Pero los segundo, fotos y están los escúchame, por videos favor, de yo- que sucedieron durante su administración, no antes. Sucedieron durante su administración. ¿Usted le advirtió al presidente electo? Eso es lo que la fiscalía y los entes que están investigando lo deben demostrar. Pero Y está en eso demostrado en quiero dejar fotografías satelitales, en videos. ¿Usted le advirtió al presidente electo Abelardo de la Espriella sobre este proceso que adelanta la fiscalía por su gestión durante la alcaldía? El presidente conoce cada uno de los hechos, conoce la hoja de vida y conoce lo que hemos venido haciendo. Lo que quiero que entiendan los colombianos es que O sea, si ustedes miran esta entrevista, el señor es culpable. No hay cómo decir que no. El señor no sabe qué decir. El señor no sabe qué decir cuando le preguntan por esto. Y aparte es un pastor. Que bueno, es un pastor, un señor extremadamente cristiano. Yo no sé si es que Dios le habrá dicho que tenía que repartir bien ese contrato y tenía que favorecer a alguien. Con todo respeto con los cristianos lo digo, pero ustedes saben que la fe se ha manipulado y mucho. Y mucho. Y hay gente que está haciendo cochinadas con la palabra de Dios. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo saben. Y esto me lleva a otra señora que va para el Ministerio de Educación, la señora Vivian Mirales, que por ningún lado que se le mire a esta señora es una nunca, los supuestos nunca, para que miren cómo traicionan a la gente. Esto es democracia de partidos. No vamos a defender políticos. Así funciona la democracia de partidos. Lastimosamente, la democracia liberal burguesa. Esta señora Vivian Morales, que ya ha sido senadora, ha sido fiscal general de la nación, pues hágame el favor, él nunca, la señora es las de siempre, son los de siempre. ¿Y por qué digo que se conecta lo del pastorcito Jaime Beltrán con la señora Vivian Morales? La señora Vivian Morales es una señora también de confesión evangélica, ella lo hace público, todos lo sabemos, y la señora es un peligro porque la señora es una antiderechos confesa. Dice públicamente que ella está en contra del aborto, dice públicamente que ella está en contra del matrimonio homosexual, dice públicamente que ella está en contra de la comunidad LGBTI. Miren, eso es tremendamente problemático, porque esta señora está estigmatizando a poblaciones vulnerables, a poblaciones que históricamente han sido estigmatizadas no solo en Colombia, sino en el mundo. Todas estas cosas se pueden leer también en clave geopolítica por lo que viene pasando. O sea, este nuevo avance de conservadurismo, de, sí, de como de tradicionalismo, aunque se le puede escarbar muy bien y se puede desenmascarar bien. Pero eso es una ola, eso no está pasando solo en Colombia. O sea, ustedes saben de qué les hablo. Miren, el señor Abelardo de la Espriella hace parte de esta ola de nueva derecha. Nueva derecha porque ellos mismos lo llamaron así. Esta ola que comenzó en redes sociales con influencers como Agustín Laje, que ahora se convirtió como en un profeta y en un gurú de la nueva derecha. Con Agustín Laje, con Nicolás Márquez, con Javier Milei mismo, porque él viene siendo un activista hace mucho tiempo. Con, entre otros, en este momento no se me vienen a la cabeza más. Entre otros, pero muchos se comenzaron con esta ola de la nueva derecha. Y estas nuevas derechas que se parecen, ojo, y les hago esta pregunta a ustedes, a que Abelardo de la Espriella no se les parece mucho, incluso en la campaña que hizo a Javier Milei, a que Abelardo de la Espriella no se les parece también mucho al señor Jair Bolsonaro, a que Abelardo de la Espriella no se les parece también mucho en muchas cosas a Santiago Abascal de Vox en España, a que no se les parece mucho a Donald Trump que por cierto es como su ídolo, el señor, no sé, lo ve como si fuera su papá, a que no se les parece mucho también en algunas cosas a Nayib Bukele. Aunque cuidado con Bukele, que tiene sus particularidades, porque yo creo que Bukele no es un cipayo.
Yo creo que Bukele no es un cipayo, el señor es un poco más estratégico y más pragmático. No quiere decir que yo estoy de acuerdo con él, pero se lo pregunto a la gente de derecha que me está viendo, a la gente de Defensores de la Patria, yo les pregunto. Miren la pregunta que les voy a hacer y vamos a ver si alguien se atreve a respondérmela. ¿Qué diferencia hay, ojo, qué diferencia hay entre Nayib Bukele y Daniel Ortega? Daniel Ortega ya todos lo conocemos en Nicaragua y que hace poco dice que en Nicaragua no van a volver a haber elecciones. Ya el señor prácticamente dijo, voy a morir aquí de presidente. En El Salvador están habiendo elecciones, pero no sé, yo no soy de El Salvador, pero Bukele no tiene oposición. Miren los resultados de las elecciones, el señor gana hasta con más del 90% de los votos. Una democracia sin oposición, eso es democracia. O sea, de pronto tiene otro nombre, ¿cierto? Pero bueno, esto es para ponerlo aquí sobre la mesa, porque es que ellos nos dicen que nosotros, digamos, los izquierdistas éramos los enemigos de la democracia, la dictadura. Y bueno, díganme qué diferencia hay entre Bukele y Daniel Ortega. Que Bukele es también como el ídolo de Abelardo y el ídolo de ustedes por ahí derecho. En, en todo caso, volviendo al tema del conservadurismo, que miren que estos líderes se parecen. Inclusive, si nos pusiéramos a trazar la financiación de estas campañas, digo yo que si seguimos ese camino tal vez llegamos al mismo lado. Tal vez todos estos personajes nos llevan a la misma red de financiación. Supongo yo. Propongo a alguien que se ponga a curiosear esa tarea. Esto también responde a intereses geopolíticos, de intereses geopolíticos. En el mundo también hay élites enfrentadas. Yo lo venía diciendo en un live que hacía en TikTok. En estos momentos tenemos una presidencia estadounidense que es demasiado injerencista en la región. El año pasado, creo que fue el año pasado, que Estados Unidos actualizó su doctrina de seguridad y en la parte del hemisferio occidental para América Latina estaba expresamente claro que esta administración estadounidense decía, América es nuestra. Así en pocas palabras, yo no me lo estoy inventando. América Latina es el patio trasero de Estados Unidos desde que proclamó la doctrina Monroe, o sea, hace 200 años. Que esta doctrina se proclamó cuando iba a nacer una santa alianza en Europa para apoyar a España y que recuperara sus territorios en América. Esto fue una santa alianza que realmente nunca llegó a concretar acciones, pero hubieron reuniones entre las monarquías cristianas europeas como España, Italia, el Vaticano, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, monarquías cristianas aliadas para venir y ayudar a España a reconquistar América. Allí es cuando Estados Unidos dice, no, 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 qué pena, pero aquí ya no queremos potencias europeas. Entonces allí es cuando Estados Unidos, que en ese momento no es lo que es hoy, era una salchichita ahí en el este, las 13 colonias, comienza a reconocer los nuevos estados hispanoamericanos. Y esa es la doctrina Monroe, y desde ahí no nos hemos quitado de encima. Desde ahí no nos los quitamos de encima. Y nuestros políticos no nos favorecen. Y entonces, normalmente la administración estadounidense que hay marca mucho el tipo de política que hay en nuestros países. Y pues Donald Trump, desde que vino, llegó criticando lo woke, llegó criticando el progresismo, llegó criticando todo este tipo de cuestiones que se fueron convirtiendo mainstream en Internet. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que ahorita, en noviembre, cuando hayan elecciones de medio término en Estados Unidos, que lo más probable es que el Partido Demócrata las gane, porque la popularidad de Trump viene para el suelo, no crean, esas redadas de Lice sí afectan y juegan. La población en general tampoco es que le guste ver esto, tampoco es que le guste que esa imagen se venda al exterior. Y los demócratas, lo más probable es que se hagan con el Congreso en noviembre y tal vez muchas cosas empiecen a cambiar. Y si no, cuando Trump pierda la presidencia, porque ya por constitución él no puede volver a lanzarse. Son máximo 2 periodos como presidente de Estados Unidos. Entonces, bueno, todo esto es doctrina Monroe también. La, la política exterior del garrote, la bota sobre nuestros cuellos, en nuestros países y nuestros políticos nos ponen en bandeja de plata. Hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Esta ola conservadora es muy peligrosa. Hay unas ideas bastante reaccionarias rondando por allí. Pues ahora la señora Vivian Morales, que viene para el Ministerio de Educación, pues dice que van a dar materias donde se hable contra el comunismo. Sé que ustedes lo han visto por allá en noticias. Donde se vaya contra la ideología de género.
Y a mí me parece muy peligroso porque, bueno, en temas como el aborto, en temas como el transgenerismo, la transición de género, la transición de sexo, en todas estas cuestiones del feminismo, la relación entre hombres y mujeres, hay cosas muy polémicas. Y yo sé que hay tendencias izquierdistas que se fueron difundiendo por redes en el último tiempo. Cosas criticables como la teoría queer, por lo menos yo, desde la posición en la que yo analizo la realidad, desde la que yo me paro. Hay cuestiones criticables, por supuesto que sí. Por supuesto que pueden haber cuestiones criticables en cuanto a al transgenerismo, al lobby LGBT, porque el movimiento LGBT se convirtió en un lobby de poder, una estrategia también político-electoral. Tenemos que decirlo con franqueza. Hay cosas criticables, sí, sí, pero de aquí a decir, y ojo con esto, hay cosas criticables allí, pero de ahí a decir que las mujeres tienen que volver a la casa, a cocinar, a atender al marido, que no participen en política. Y me están diciendo a mí, pero tú de dónde sacaste esto, ¿de dónde lo saqué? Ustedes no saben que hace unas semanas hubo una cumbre de mujeres conservadoras en Estados Unidos, liderada por Erika Kirk, que entre una de las cosas que proponía y difundía era cuestionar el voto femenino. A ellos se les ocurre la grandiosa idea de llevar un proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos donde las mujeres pierdan su derecho al voto y según con el argumento de que se lo entreguen al marido. Ellas confían en lo que vote el marido. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿será que estoy yo exagerando? Mucho cuidado, mujeres, con este tema. Mucho cuidado, comunidad LGBT. Que aunque yo tenga críticas al feminismo, que aunque yo tenga críticas a la teoría queer, al transgenerismo, a la transición de sexo, que aunque yo tenga críticas a un montón de cosas, no quiere decir que yo vaya por eso a adoptar ideas reaccionarias. Y cuidado con las ideas que le meten a los chicos y chicas en las escuelas. Cuidado con esa agenda que quieren desarrollar desde este nuevo Ministerio de Educación. Y eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Muy, muy delicado. Y esos nombramientos que no son los nunca, que aquí ya traicionan eslóganes de campaña, que por favor necesitamos que la gente que votó por esta gente que empiece a despertar. O si no, que nos respondan, ¿qué es esto? Nos respondan qué clase de mamarracho es esto. ¿Qué clase de mamarracho es Vivian Morales en el Ministerio de Educación? Esa no es un nunca. Ni Juliana Gutiérrez, ni Elsa Noguera, ni Rodrigo Lara Bonilla, ni mucho menos el pastorcito mentiroso Jaime Beltrán son los nunca. Entonces, ¿qué mamarracho es ese? Y que nos lo expliquen porque desde acá no lo entendemos. No lo entendemos. Y hay gente que dice Juliana Guerrero, Armando Benedetti, Roy Barreras. Sí, sí, te lo acepto. Juliana Guerrero, un desastre por completo. Una corrupta. Si es un error de Petro, que asuma la responsabilidad y las consecuencias de ser el caso. Pero, pero es que miren, Armando Benedetti y Roy Barreras, en defensa de estos personajes, diré que no tienen investigaciones en curso y aunque las hayan tenido, pues han salido absueltos. Pero es que Abelardo tiene gente condenada, por favor. Elsa Noguera, su esposo, estuvo condenado por narcotráfico. Por favor. Vivian Morales es una señora antiderechos y ideas reaccionarias sumamente peligrosas para meterlas a los chicos y a las chicas en las escuelas. El señor Jaime Beltrán, un señor que está siendo investigado en este momento, lo destituyeron por doble militancia, que es incurrir en un delito electoral. Lo están investigando y muy seguramente saldrá responsable y tendrá que pagar por lo que hizo. Y como es de muchos más. ¿Cómo le parece a usted otros nombramientos como el señor que va a dirigir la Unidad Nacional de Protección? Un señor que tiene unos videos en unas fachas que, por favor, en calzoncillos grabándose tirando dólares en una cama y se tira a nadar en ellos. Un señor, o sea, ¿qué ejemplo? ¿Cuál es ese ejemplo? ¿Cuál es esa patria milagro? No la veo, yo no la veo. Yo sinceramente que no la veo, con todo respeto. Bueno, eso para decir los nombramientos. Bueno, no sé cuándo la gente va a despertar, aunque la gente ahora la democracia la ha vuelto cosas de fútbol. Cosas de fútbol. Hay gente en el pacto histórico que, no es, que es incapaz de criticar a Petro, de criticar sus ministros, de criticar su propio partido. Hay gente en la derecha que es incapaz de criticar lo que vota, lo que vota.
aunque sí he de decir en defensa de la izquierda, que el voto de la derecha es muy desinformado. El voto de derecha es muy desinformado y perdónenme que lo diga. Perdónenme que lo diga y lo digo a la gente que me está viendo aquí de otros países. El voto de derecha es muy desinformado, muy desinformado. La gente que vota el pacto histórico te da más argumentos. Te da más argumentos de por qué los vota, te lo aseguro que sí. Te lo aseguro. Bueno, vamos a ir pasando a otro tema que a mí también me parece muy gracioso y es este influencer, el elefantico, que se hizo muy viral en el último tiempo porque el señor es como si fuera un Robin Hood. El señor se iba poniendo tutelas por todo el país y haciendo que los políticos cumplan, que no queden elefantes blancos, por algo eso, se disfrazaba como un elefante blanco. Y el señor lo lograba, hacía un gran trabajo, no vamos a decir que no, lograba cerrar peajes, lograba un montón de cosas. El señor logró muchas cosas. Se vendía como un hombre técnico, que él no era un político, que él era un académico, que se lanza por un partido que no tiene escándalos de corrupción, el partido ASI, un partido que no hace parte normalmente de la mermelada, de la torta burocrática del Estado. Bueno, ese era el elefantico, un outsider también por completo un outsider. Sí, un outsider que no venía de la política, él venía de otros ámbitos laborales y profesionales. Mucha gente confió en él, lo vio como algo diferente, un señor que decía la verdad, que atacaba a la izquierda, que atacaba a la derecha. Eh, bueno, el señor sale electo con una votación muy importante, a decir verdad, y llega al Congreso y mucha gente esperanzada en él. Y bueno, ya hizo su primer paso en falso. ¿Por qué? Mucha gente está hablando de eso y se siente traicionada, porque también lo votó gente, digamos, más afín al progresismo, pero que también el pacto histórico ha cometido sus errores y tiene gente allí que no gusta mucho. Entonces hay gente, hay votantes de izquierda que, bueno, votaron por el elefantico, porque era un señor decente, un señor interesante. Y lo llevaron al Congreso. ¿Y cómo les parece a ustedes que el 20 de julio el elefantico vota a favor de que Abelardo se lleve su posición presidencial para donde le dé la gana, básicamente, y que se puede posicionar en una guarnición militar? Entonces aquí nosotros hay cosas que ya no entendemos, porque el señor se ha pasado toda su vida luchando por el erario público, para que no se malgaste los recursos públicos del Estado. Y el señor vota por una posesión presidencial que le va a valer a los colombianos y colombianas más de 300.000 millones de pesos más. Entonces, elefantico, por favor, hay cosas que nosotros no entendemos y que necesitamos que las explique. El señor ya salió en un reel diciendo unas cosas en las que básicamente no responde nada. Entonces, el elefantico ya como meme le están diciendo, a ese elefante le salió una raya de tigre. Por Dios. Y aquí es cuando yo digo, y se lo he dicho ya muchas veces a la gente en lives de TikTok, lo he dicho en Reels también, se lo he dicho a la gente, a compañeros y compañeras, miren, la política no es una ciencia exacta como la física, la química o las matemáticas. La política, aunque pueda tener algunos rasgos técnicos, científicos, como puede ser una aplicación jurídica, el funcionamiento de algunas instituciones del Estado que tienen una inercia institucional y demás, la política también ha tratado de diseñar unos métodos de investigación o unas teorías como la teoría de juegos, la elección racional, como lo que trataron de hacer con el individualismo metodológico. A la política le han tratado de sacar, digamos, sus rasgos científicos, sus cualidades objetivas. Sí, lo han tratado de hacer. Aunque lo hayan tratado de hacer, el objeto de estudio de la política son las personas. Y no hay cosa más subjetiva que un ser humano, y más la mente de un ser humano. Y entonces, ¿a qué voy con esto? La política, por más que tenga sus rasgos técnicos, jurídicos, institucionales, su inercia, la política no es una ciencia exacta. La política tiene muchos rasgos de arte. ¿Y el arte es qué es? Hay muchas formas de hacer el arte. El arte es creatividad, el arte es astucia, el arte digamos, invita, es convocante, es de pasión. La política despierta pasiones en la gente, no siempre es racional, es emocional también. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Miren, la política, al ser un arte, hay muchas formas en las que tú desarrolles la política y te puede salir bien. Y no necesariamente la persona que tiene todos los títulos del mundo, que está más preparado que un yogur, va a ser un buen político y va a ser un buen líder.
Y sobre esto podríamos dar un montón de casos. O sea, tenemos los políticos más ratas, más corruptos, con doctorados hasta en Harvard, en la Sorbona de París, en Oxford, y son los más ratas. Son los más ratas. O sea, ¿quién fue Samuel Moreno? El señor no era bachiller, el señor tenía sus títulos. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿qué otro corrupto hay así en Colombia? El señor de Luque, el papá de Luque, que ahora hablaremos de él, gobernador, que fue gobernador en La Guajira, el de Luque papá, que está condenado ya por corrupción, lo condenaron hace una semana. Señor que es estudiado, que tiene dinero. Y como esos políticos, muchos más, el señor Wadid Mansur, en estos momentos, que está rogándole al Congreso que por favor vaya y lo posesione, porque si no lo posesionan pronto va a perder su curul. Está en la cárcel por el caso de la UNGRD. Un señor con dinero que tiene sus títulos, que ha estudiado y es una rata. Entonces, mucho cuidado con esto, con pensar que los pajardos, que los oviedos, que los elefanticos blancos van a solucionar las cosas en política porque ellos son outsiders, porque ellos son académicos, porque ellos no tienen ideología. Mentira. Todas las personas tienen ideología. Aquí es cuando yo le pregunto a la gente qué título. Miren, de pronto mucha gente no lo sabe, y esto mucha gente no lo sabe. Como dato curioso, ¿qué título necesitó Lula da Silva? Aquí mucha gente se puede estar sorprendiendo. Lula da Silva, actual presidente del Brasil, ya presidente por segunda vez. ¿Y qué título universitario necesitó Lula da Silva para que su país, Brasil, sea el gigante sudamericano que es, la potencia regional, la séptima economía más grande del mundo, para que llegue a ser un país respetado y tenga la posición que tenga hoy en día? Lula da Silva no tiene títulos universitarios. Su liderazgo viene de los sindicales, es un trabajador de toda la vida. Y ojo con este otro dato curioso, que de pronto también mucha gente no lo sabe y le va a sorprender. Y Lula da Silva puede que haya mucha gente que no le guste, ojo, porque el señor lo identifican inmediatamente con la izquierda y tuvo sus líos legales y judiciales. Pero ¿quién fue Pepe Mujica? ¿Qué títulos universitarios necesitó Pepe Mujica para ser el personaje tan respetado que es hoy y llevar a su país a donde lo llevó? Pepe Mujica no fue a la universidad, no tiene pregrado, no tuvo, que en paz descanse el viejo. No tiene pregrado, no tiene maestría, no tiene doctorado. El señor fue un guerrillero, un luchador incansable toda su vida, un activista. Y fue, para muchos uruguayos, yo creo que es el mejor presidente de su nación, en la historia de su nación. Y para muchos brasileños, Lula da Silva también es seguramente el mejor presidente en la historia de su nación. Me pregunto yo también, ¿qué títulos necesitó Nelson Mandela para liderar su pueblo en la lucha contra la apartheid? Nelson Mandela sí tiene títulos, pero lo consiguió por allá, terminó sus estudios como en el año 1989, ya casi al final de su carrera política, luego de haber luchado toda su vida y luego de haber pasado más de 35 años en la cárcel. Entonces, ya me están entendiendo la idea. Mucho cuidado con creer que los fajardos, que los oviedos, que los elefanticos, que toda esta gente, porque yo sé que hay muchos, que nos habla con tecnicismos, con conceptos, que ellos saben cómo funciona el Estado, que ellos saben cómo funciona la economía, y la economía también es política. Hágame el favor. Entonces, y ya saben, ¿qué es la política? Que tiene sus rasgos técnicos y científicos, o que parece que los tiene, pero que no es una ciencia exacta. Entonces, que no nos vengan a meter los dedos a la boca. Elefantico. Elefantico. Ya sacaste las rayas. Ya sacaste las rayas de elefantico. Y vamos a finalizar tocando el tema del petrouribismo. Que ya hay memes por ahí diciendo que hay una alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Y eso es muy sencillo, miren. Si yo fuera congresista del Pacto Histórico, yo también hubiera votado por Honorio Enríquez. Sí, se los digo con total franqueza. Esto ya es más un tema de realpolitik. Teníamos dos opciones. Teníamos al señor de Luque, que era el candidato de Abelardo, partido de la U, padre, ex gobernador de La Guajira, que ahora está condenado por corrupción. Teníamos al señor Honorio Enríquez, un urievista de pura cepa, todo lo que ustedes quieran del senador del Centro Democrático, pero que no tiene casos de corrupción, pues aparentemente. Y el Centro Democrático en los últimos días se ha venido distanciando, o por lo menos su líder natural Álvaro Uribe se ha venido distanciando del señor Abelardo de las Piedras.
porque él dice que el señor Abelardo quiere acabar con el Centro Democrático. Porque recuerden que el señor Abelardo ya le está diciendo al CNE que si por favor le da personería jurídica a su partido. Si eso pasa, cuidado que entonces ya el liderazgo de la derecha, ¿quién es? ¿Quién es? Y eso es lo que teme Álvaro Uribe. Pero eso es otro tema. El tema es que Uribe le había dicho a Abelardo, por favor, deje que el Centro Democrático presida el Congreso. Porque nosotros somos el partido de la oposición, que llevamos 4 años haciéndole oposición a Petro. Una oposición un poquito rastrera, porque hay que decir verdad, una oposición democrática verdadera construye país. El Centro Democrático se opuso a cosas que le beneficiaban al país solo porque era Petro o no eran ellos los que la proponían. Así se volvió la democracia de partidos también. Creo que pasa lo mismo en todo Occidente. Abelardo le dice a Uribe que no, que él ya tenía su candidato, que era algo personal con Deluc, lo que él tiene. Entonces Uribe estalló y le dice, no, ¿cómo así? Entonces el Centro Democrático sacó su candidato. Y Álvaro Uribe dijo unas declaraciones fuertes en contra del presidente electo. En público, no le he hablado con los compromisarios. A mí sí me preocupa, porque tengo que defender este partido. Presidente, Si ¿por qué cree usted que sacar adelante el partido que quiere del Espriella, su partido de defensores, sería acabar con el Centro Democrático? Porque no, es una pretensión de muchas personas del entorno del presidente del Espriella. Esto hay que hablarlo con toda franqueza, Néstor. Entonces yo dije, todo lo que sea del presidente. ¿Y el pacto histórico, pues en qué posición estaba? Miren, la derecha en el Congreso es mayoría, es mayoría. Sumen los senadores y congresistas de Cambio Radical, del partido de la U, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido Salvación Nacional, del Partido Centro Democrático. La derecha es mayoría. Ustedes a la coalición opositora, que sería Pacto Histórico, las curules indígenas, unos cuantos curules de paz, unos cuantos del verde, porque no todos los del verde, recuerden, son de oposición, no son de izquierda, son progresistas. Esta coalición que lideraría el pacto no llega a 50 senadores. La mayoría es de derecha. Pero si el Centro Democrático quiere, no sabemos realmente qué va a pasar, pero si el Centro Democrático quisiera hacerle oposición a Abelardo, pues nosotros tenemos que permitírselo. Es más, tenemos que alentarlos a que lo hagan. Tenemos que alentarlos a que lo hagan. Que la derecha se divida todo lo que quiera. Que peleen. Que Uribe se pelee con Abelardo. Eso, por supuesto que nos viene perfectísimamente bien. Ojalá que después no arreglen. Ojalá que después el gobierno electo no los compre con puestos burocráticos. Ojalá, porque yo quiero que el Centro Democrático se pelee con Abelardo de la Espriella. El señor Honorio Enríquez era un mal menor. Eso ya es realpolitik. Lo que yo critico es las imágenes que se pudieron evitar de congresistas del Pacto Histórico celebrando con euforia y tal vez abrazándose con senadores del Centro Democrático, que por supuesto esto a votantes del Pacto Histórico y del Centro Democrático, de los dos extremos, por supuesto que no les va a gustar, por supuesto. Y se puede ser más prudente con esto. Hay que respetar a los votantes, Esto sí se puede criticar. Pero si yo fuera un congresista del Pacto Histórico, por supuesto que hubiera votado por Honorio Enríquez. Es que de nada sirve que votemos en contra o que nos abstengamos de votar con un argumento crítico. Pues sí, muy válido. Te tira su discurso y digamos que dejas tu posición clara de por qué no votas por él. Pero llega De Luque a presidir el Congreso y entonces llega Abelardo con presidencia en el Congreso y una presidencia en el Congreso es muy importante. ¿Por qué? Porque el presidente del Congreso es el que te va a agendar los debates. Y es el que le va a agendar los debates de proyecto de ley al gobierno electo. O sea, les doy un ejemplo. Hay proposiciones de debates de proyecto de ley que este gobierno ni siquiera logró llevar a cabo porque no tenía un Congreso a su favor. Miren lo que pasó con la jurisdicción agraria. ¿Cuánto se dilató hasta que nunca se logró discutir por completo? ¿Cuántas veces lograron archivar los debates? ¿Cuántas veces lograron archivar la reforma laboral? Presidir el Congreso es muy importante. Y si nosotros podemos lograr que el presidente del Congreso no sea de gobierno, pues por supuesto que tenemos que apoyarlo. Y lo digo yo aquí, y esto puede sonar polémico, y lo voy a decir. Si el Centro Democrático se quiere enemistar con Abelardo de la Espriella, bien puedan.
Nosotros tenemos que alentarlos a que lo hagan. Peléense. Uribe, ¿cómo vas a dejar que semejante frentón, que semejante cipayo te quite el liderazgo de la derecha? Uribe, no lo puedes permitir, tienes que pelearte con él. Alentemos a los uribistas a que se peleen con los defensores de la patria. Los uribistas que todavía queden que defienden al centro democrático. Bueno, seguiremos viendo qué pasa en la política electoral colombiana, en la actualidad política de Colombia. Ya le queda una semana al presidente de la República, Gustavo Petro, y veremos qué termina sucediendo con esta posesión y veremos cómo serán los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Quiero terminar este video diciendo que Petro se va el próximo 7 de agosto, es decir, en una semana. Y bueno, el país no se fue al carajo. La inflación no se disparó, el dólar no llegó a 10.000 pesos. Inclusive hace poco lo vi en 3.200, esto es increíble. La tasa de desempleo bajó. Muchos dicen, pero es que es empleo público, pero es empleo. Es gente que está pagando arriendo, es gente que está llevando de comer a sus familias, es gente que está trabajando. La inflación bajó considerablemente, la inversión extranjera subió, el turismo se disparó. El país no se fue al carajo. Colombia, a mí me parece que en términos generales está bien. Se cometieron errores, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hay cosas que se pueden criticar, como algunos nombramientos, como casos de corrupción, que no faltan. Yo decía en un live de TikTok hace unos días, el problema de la corrupción es también un problema moral. Abórdenlo así. Es un problema cultural. ¿Por qué Occidente parece ser tan corrupto? ¿Por qué todos estos países parecen ser tan corruptos? Esa corrupción va a haber, siempre. El gobierno de Álvaro Uribe fue extremadamente corrupto, los dos periodos. El gobierno de Santos hubo también corrupción, Quisageno, de Brecht, entre otros. El gobierno de Duque, el gobierno de los más desastrosos de toda la historia. Y en el gobierno de Petro también hubo corrupción. Es una triste realidad. Y luego el problema de seguridad también se sortió mal. La paz total es un error. Hubieron malos nombramientos, Oti Patiño no está para liderar procesos de paz. Faltó más diálogo con la academia. Faltó ser un diálogo de paz mucho más serio, con gente más preparada. Entre otras cosas. Porque no hay ningún gobierno perfecto, pero el país no se fue al carajo. Y Petro se fue, que era lo que decían, que iba a ser la de Venezuela, que iba a reformar la constitución, que se iba a reelegir indefinidamente, y eso no pasó. Nada de lo que dijo la oposición, nada, se cumplió. Engañaron a la gente. Y así llegaron al poder el pasado 21 de junio, si es que llegaron. Que yo no digo que la tesis de fraude sea verdad o no. Lo digo aquí y con esto cierro, no lo sé. No lo sé. No digo que no haya habido fraude y tampoco digo que sí haya habido fraude. Digo que no lo sé. Si es que ganaron mintiéndole a la gente y eso a mí me duele muchísimo. Porque la gente está cansada. La gente, al fin y al cabo, es la que tiene que sufrir los malos gobiernos. Los políticos, sea lo que sea, ellos se van. Ellos ya tienen su vida resuelta y se van. La gente es la que está allí peleándose por ellos, la gente es la que está allí buscando trabajo, la gente es la que está allí pasando la mano. Entonces, una reflexión de aquí a lo que sigue. Superemos esta polarización tan violenta, elevemos el debate y discutamos ideas, proyectos y programas. Y con eso termino y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden dar like, comentar y suscribirse. Su apoyo es muy importante para mí. Recuerden seguirme también en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Por ahí estamos también siempre compartiendo contenido. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.